Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, soy el doctor Eduardo Espadas Reyes, ginecólogo obstetra, biólogo de la reproducción en Advanced Fertility Center. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar es acerca de la consulta de infertilidad. Y es necesario hacerse estudios de laboratorio antes de ir a consulta con tu biólogo de la reproducción, con tu ginecólogo obstetra, cuando estás buscando el embarazo. Siempre les digo a mis pacientes que no. Si ya tienen estudios previos que le hayan hecho recientemente durante ese año o previamente, sobre todo por el estudio de infertilidad, bien, revisamos esos estudios anteriores. Pero generalmente no les pido que se hagan nuevos. ¿Por qué? Porque a la hora de dar la consulta, precisamente lo que vamos a ver es si necesitan o les hace falta algún estudio en particular para solicitárselos. Y así no tenga que ir el paciente a hacerse doblemente estudios, o sea, ir antes de la consulta e ir posteriormente de la consulta para hacerse estudios que le faltaron. Y así evitar 2 tomas de sangre o evitar ir a visitar el laboratorio varias veces. En fin, entonces es preferible, pues primero acudir a la consulta con el especialista en infertilidad y ya después, en base a lo que se ve en la consulta, pues ya decidiremos qué estudios son los que hacen falta para llegar a un diagnóstico preciso. ¿Y qué se hace en la consulta de infertilidad cuando llegan o en esta primera consulta? Bien, primero lo que hacemos es una historia clínica. En esta historia clínica se refiere a preguntar acerca de los antecedentes de la pareja, porque siempre hay que estudiar a ambos miembros de la pareja, independientemente de si uno de ellos tuvo hijos o no, siempre con el tiempo cambian las situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo una persona a los 20 años que está sano, por ejemplo, que a los 40 años que ya tiene un problema como una hipertensión o una diabetes o está recibiendo medicamentos por algún otro problema. Las condiciones cambian. Entonces, siempre hay que revisarlos a ambos. Y a los dos se les hace la historia clínica inicial. ¿Qué preguntamos en esa historia clínica? Bueno, los antecedentes familiares. Por ejemplo, si tienen padres, si tienen abuelos que fueron diabéticos, por ejemplo. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Algunos me dicen, es que ya lo presentaron, pero ya cuando eran grandes las personas. Pues sí, porque precisamente con la edad se hacen manifiestas esas enfermedades. Entonces se pregunta si tienen familiares diabéticos, si tienen familiares hipertensos, si tienen alguien que haya tenido cáncer, algún familiar cercano que, por ejemplo, que hayan tenido miomas o que no se puedan embarazar o que les hayan dicho que tiene alguna alteración genética. En fin, porque esto nos va a decir a qué estamos predispuestos. También se pregunta acerca de los antecedentes no patológicos. Por ejemplo, alguno de los miembros de la pareja o los dos fuman, toman bebidas alcohólicas, consumen alguna droga. ¿A qué se dedican? Porque el trabajo también es importante. Por ejemplo, si uno está sometido a mucho estrés, disminuyen las posibilidades de embarazo. Si uno fuma, disminuyen las posibilidades de embarazo porque el tabaquismo afecta algunos parámetros en la reproducción. Si uno consume alguna droga, por ejemplo, no sé, como el cannabis, la marihuana, también afecta a la reproducción. Entonces, necesitamos conocer esos antecedentes porque hay algunos que se pueden modificar. Por ejemplo, reducir el consumo de café, reducir el consumo de tabaco, de alcohol, mejorar los hábitos de sueño, hacer ejercicio, bajar de peso. Todo esto es útil para lo que se busque, que es conseguir el embarazo. Hay que recordar que para que se logre un embarazo, mientras más sanos, mejores posibilidades tenemos de lograrlo. Y bueno, y después los antecedentes, esos antecedentes, pues preguntamos antecedentes patológicos. O sea, ¿qué enfermedad tenemos nosotros que pueda afectar a la reproducción? Por ejemplo, una persona diabética, un hombre diabético, podría tener algo que se llama eyaculación retrógrada. O sea, por ejemplo, que los espermatozoides no salen al exterior, se van hacia la vejiga. Y entonces ahí se pierden esos espermatozoides y por eso es que no hay embarazo.
Bueno, algunos, por ejemplo, hipertensos tienen problemas en cuanto a la erección. Algunas mujeres con diabetes tienen problemas en la ovulación o que son resistentes a la insulina. Entonces, por eso son hipotiroideas. El hipotiroidismo puede disminuir la ovulación, puede afectar todo el metabolismo y puede aumentar las posibilidades, por ejemplo, de abortos o la dificultad para embarazarse. Entonces, es importante saber si estamos sanos en el momento de esa consulta. Y si tenemos algún problema, hay que ver si estamos bien controlados o no. Porque si no lo estamos, pues hay que controlar adecuadamente estos padecimientos para lograr lo que queremos. Y bueno, y ya una vez haciendo todas estas preguntas, que fue la historia clínica, bueno, hacemos una revisión ginecológica que le llamamos de rutina. Lo mismo que se hace una revisión ginecológica cualquiera. O sea, palpamos el cuello para ver si no se palpa la glándula tiroides. Hacemos una exploración de mamas para ver que no haya nódulos, que no haya tumoraciones, que no haya secreciones por el pezón que nos indiquen que puede haber algún problema como hiperprolactinemia, es un problema hormonal que altera la ovulación también, o que no haya infecciones vaginales. Aprovechamos y si es posible podemos tomar un papanicolau en esa misma consulta. Y en fin, hacemos una revisión completa de la mujer. En el hombre es un poco diferente, aunque sí podemos hacer la exploración de los genitales, pues más que nada nos enfocamos en la solicitud de la espermatobioscopía directa, porque esta nos dice mucho de cómo está la capacidad reproductora del varón. Claro, esta espermatobioscopía tiene que hacerse de preferencia en un centro de reproducción asistida o en un centro donde cuenten con andrólogos que se dediquen a eso, a hacer el estudio del semen. ¿Por qué? Porque generalmente en laboratorios comunes hacen el estudio del semen y no nos dicen, por ejemplo, con criterios estrictos, si la normalidad, que es muy importante, o sea, si está bien hecho ese estudio de normalidad o no. Entonces, necesitamos que sea hecho con criterios estrictos. Entonces, y con criterios estrictos, pues solamente en centros de reproducción o en laboratorios especializados que nos van a decir si esa muestra de semen es adecuada o no, en cuanto al número de espermatozoides normales, movilidad, cantidad, en fin. Entonces, eso nos ayuda mucho en el estudio en el varón. Claro, él también se le hizo una historia clínica. Y una vez que ya hicimos esa primera consulta, bueno, podemos determinar o enfocarnos hacia el área que vemos afectada en estas personas para, por ejemplo, hacer el estudio específico o los estudios específicos que nos falten para tener un diagnóstico preciso. Es importante el diagnóstico de la causa de infertilidad antes de iniciar un tratamiento. He visto parejas que llegan multitratadas, que perdieron mucho tiempo en tratamientos que nunca les iban a hacer efecto y ya cuando vienen a consulta, pues ya están afectados muchas veces por la edad o porque ese padecimiento que tenían se ha ido incrementando con el tiempo. A mayor tiempo, pues es más difícil embarazarse. Mientras más tiempo se tenga de infertilidad, más difícil va a ser el embarazo, aún con tratamientos de reproducción asistida. A mayor edad, menor posibilidad de embarazo también, aún con esos tratamientos. Entonces, con el diagnóstico preciso, podemos enfocarnos hacia esa área de infertilidad en particular y corregirla para lograr lo más pronto posible lo que se busca, que es el embarazo. Como le decía, me ha tocado ver pacientes que van con ginecólogo general, por ejemplo, y bueno, les hacen su revisión y le dicen, pues tiene un problema, una infección por virus del papiloma humano. Y se dedican a tratar el virus del papiloma humano. A veces hacen conos, tratan el cuello del útero y eso pues retrasa o evita que se dé el tratamiento de fertilidad. O después se indican tratamientos como, por ejemplo, mire, tómese esta pastilla durante 5 días de cada mes, durante 3 o 6 meses y ya si no se embaraza, regresa a verme. Y regresan después de esos 3 a 6 meses y otra vez les vuelven a mandar otras pastillas, sin estudiar la causa específica de infertilidad. Entonces, como les digo, se va perdiendo el tiempo. Entonces el especialista en una sola consulta les va a decir cuál es o hacia dónde está orientado el problema de infertilidad y el mejor tratamiento para que lo más pronto que puedan logren lo que más desean, que es el embarazo. Y entonces, por ejemplo, estudios comunes que nosotros solicitamos, pues la biometría hemática para ver que no haya deficiencia de hierro y ácido fólico, la química sanguínea que nos indica cómo está el metabolismo de la glucosa, de las grasas, o sea, de los lípidos,
que eso es también sumamente importante. Generalmente solicitamos prolactina y perfil tiroideo, porque esas dos hormonas, si están alteradas, afectan tanto la implantación de un embrión como el embarazo en sí, incluso aumentan las posibilidades de aborto o de esterilidad. Y pedimos la espermatobioscopía directa en el varón con criterios estrictos para evaluar la fertilidad en el varón. Si sale anormal, tenemos que pedir una segunda para corroborar si es que siempre son anormales esas muestras o no, y algunos estudios extra entonces para ver por qué está anormal esa muestra de semen. Y en la mujer, por último, pedimos también un estudio de las trompas uterinas para ver si esas trompas uterinas son permeables. Me ha tocado ver pacientes que se hacen 5, 6, 7 procedimientos de inseminación o más. Cuando tenían tapadas las trompas uterinas, estas pacientes nunca se iban a embarazar, ni con coito programado, ni con inseminaciones. Solamente perdieron el tiempo y el dinero con esos tratamientos. Porque esas trompas uterinas, si están tapadas, pues no van a lograr el embarazo con esos tratamientos. Van a necesitar un tratamiento de fertilización in vitro. Aquí, afortunadamente, tenemos a Advanced Fertility Center Cancún, donde podemos tratar todas las causas de infertilidad, todas, y podemos corregir la mayor parte de ellos. El 95% de las causas de infertilidad se pueden corregir, y tenemos aquí los medios para hacerlo, en un solo centro. Entonces, pues yo les recomiendo que acudan a visitarnos. Cualquier duda que tengan, bien, también nos pueden enviar mensajes y nosotros les vamos a responder estas dudas lo mejor que podamos. El objetivo o lo que nosotros queremos es, 1, que no pierdan el tiempo en consultas que no les van a llevar a nada, y 2, que logren lo más pronto posible su objetivo, que es obviamente el embarazo y tener un bebito sano en casa. Pues muchas gracias por haberme escuchado. Espero haber resuelto algunas de sus dudas. Soy el doctor Eduardo Espadas, ginecólogo obstetra, biólogo de la reproducción en Advanced Fertility Center. Los espero. Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas, presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.